Este acto lo organiza Tierra Bonita a través de ese diario solidario que es El Valle. Queremos hoy hablar de un tema muy concreto que es la reclamación patrimonial, de la posibilidad de que las personas damnificadas por esta catástrofe puedan reclamar daños y perjuicios por las pérdidas que han sufrido. Hemos invitado a 6 abogados, pero al final pues la mayoría no han podido estar, y por eso agradecemos doblemente a quienes sí que nos han podido acompañar. Vamos a empezar ya sin más dilación con una serie de preguntas que nos pueden servir de introducción a este tema, y después ya pasaremos a las preguntas que ustedes quieran formularle. La primera pregunta que procede es ¿cuál es el plazo límite que hay para presentar esta reclamación? Yo, para que no haya ningún tipo de dudas y no haya ningún tipo de problemas en cuanto cuando se tiene conocimiento del daño, yo he puesto como plazo el 13 de diciembre de este año, porque el volcán dejó de emitir la lava el 13 de diciembre del año pasado. Desde mi punto de vista es de 13 a 13 para evitar cualquier tipo de problema. ¿Está de acuerdo, Sonia? Igualmente, bueno, buenas tardes al público que me pueda oír. Os hablo aquí desde Galicia, encantada también incluso, igual que mi compañero, de percibir vuestras dudas, que para eso también estamos aquí, conforme ha dicho Vicente. Igualmente, ese es mi punto de vista, ¿vale? Efectivamente, sería la última fecha que yo también sostengo para defender lo que es una reclamación patrimonial, que seguro que vamos a explicar a continuación qué es eso de una reclamación patrimonial. Sería el 13 de diciembre, es decir, a partir de los 82 días posteriores a la erupción, es decir, el final de la erupción de este volcán, ¿vale? Y también es el criterio igual que yo estoy defendiendo, igual que mi compañero. El 13 de diciembre, para ir seguros, es esa la fecha. ¿Qué es una reclamación patrimonial? Para el que no sepa nada de eso, que supongo que nadie sabíamos exactamente de qué consiste una reclamación patrimonial, ¿qué es? Son reclamaciones patrimoniales por daños y perjuicios que se han sufrido como consecuencia de una mala actuación de la administración. Aquí en Canarias tenemos 3 administraciones. La administración local, que son los ayuntamientos, los cabildos y el gobierno autónomo. Luego, entonces, tenemos que valorar cuál de esas 3 administraciones o las 3 administraciones han sido responsables o son responsables de los daños y perjuicios que se han sufrido como consecuencia de los efectos del volcán. Es cierto que también hay reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se pueden interponer por negligencias médicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero centrándonos en el tema del volcán, es frente a las administraciones, es verdad, no me gusta emplear la palabra contra, frente a las administraciones que, por falta de información, por una serie de cuestiones que ya nosotros expondríamos en la fundamentación jurídica, las personas afectadas han sufrido daños y perjuicios en sus bienes muebles, en sus bienes inmuebles, y luego podíamos añadir los daños morales, porque sí que es cierto que aquí hay un concepto en donde los daños morales son evidentes. O sea, yo creo que, yo exagerando un poco el tema, no haría falta ni avalarlo por un informe psicológico, porque cualquier juez y cualquier responsable de la administración que haya visto lo que es un volcán y las consecuencias que tiene ese volcán y el sufrimiento que han tenido las personas que como consecuencia del volcán no han tenido que abandonar sus casas o han visto que sus casas han sido derribadas o que no pueden entrar en sus casas, todo ser humano tiene un daño moral. Eso por sentido común. Luego, en definitiva, es solicitar a la administración que indemnice en la cuantía que se determine, que se pueda determinar por los daños y perjuicios que se han sufrido.
Exactamente, es así. Es decir, la administración ha actuado de forma normal, no lo ha hecho de forma correcta o lo provisible conforme a ciertas normativas o algo que está previsto y que realmente no ha sido cumplido, no lo han hecho bien. Entonces, si tú no lo haces bien, administración, yo puedo reclamar la lesión que provocas en mí, sea una lesión patrimonial, moral o incluso también efectivamente un daño psicológico, ¿no? Un daño psicológico que por supuesto estáis padeciendo, sobre todo más que nada a lo largo del tiempo, creo que es donde más se está evidenciando el daño psicológico, ¿no? También incluso ya sería ir más allá, ¿no? El tema de los gases, ¿no? El desprendimiento de los gases del propio volcán, también cómo está afectando en ciertas personas que están teniendo patologías como el asma o especialmente del asma, he escuchado y tratado así a gente afectada, ¿no? Pues eso también sería indemnizable, porque no, hay un agravamiento de esa enfermedad con la inspiración de esos gases. Todo eso es reclamable y es reclamable evaluándolo de forma económica, pues con ciertos informes periciables o con prueba que habría que aportar al procedimiento. Pero sí, es así, efectivamente, como dice mi compañero. Entonces, ustedes han comentado que se puede reclamar por bienes que se han perdido, pero han hablado también del daño moral. El Sí. daño moral, el sufrimiento psicológico y incluso el daño a la salud, que es de eso se trata también, ¿eso se puede incluir en la reclamación patrimonial? Sí, vamos, desde Sí. mi punto de vista, efectivamente sí. Es verdad que para el daño moral no hay un baremo. O sea, el daño moral se tiene que evaluar en relación, desde mi punto de vista, no solo en base a quién lo ha sufrido, sino a quienes lo ha sufrido dentro de la unidad familiar. Hay a lo mejor una persona que estaba viviendo, pero puede haber una persona, 3 hijos discapacitados, personas mayores, personas, niños, etcétera. Así es. Sí. Así es. La reclamación la puede presentar, por lo tanto, cualquier persona damnificada. No hay, en ese sentido, ninguna objeción, ¿no? Ningún Bueno, requisito hay que distinguir los que han sufrido los efectos de la colada, que significa que sus casas, sus tierras y sus negocios han desaparecido, de los que en Puerto Naos y La Bombilla, aun estando sus casas y sus negocios en pie, no pueden entrar como consecuencia de un decreto que el presidente del Cabildo firmó para decir que La Bombilla y Puerto Naos es una zona de exclusión y que por tanto si entran encima te pueden multar, te pueden sancionar. Sí. Distinguiendo estas dos cosas, cualquier persona, cualquier familia que se sienta y que pueda acreditar que está damnificada como consecuencia bien de la colada o bien de que no pueden entrar en su vivienda, siempre que pueda acreditar que ha sufrido ese daño, que estaba en esa casa y que por tanto haya tenido que ir a otro sitio o que ha tenido que ir a recogerlo una familia, etcétera, etcétera, yo entiendo que todos los que hayan sufrido ese daño y se pueda acreditar pueden solicitar la indemnización por los daños y perjuicios. Igualmente también entiendo, compañero, y así es Vicente y los que estáis ahí presentes, también los agricultores, ¿no? Especialmente las plantaciones de plataneras. A mí se me ha cuestionado mucho, oye, Sonia, pero es que aquí se está reclamando el tema este de las viviendas habituales, de las viviendas, hablamos mucho de las viviendas, pero ¿qué pasa con las plantaciones, con la gente que tenemos plantaciones de plátanos, de aguacates, viviendas turísticas? ¿Qué pasa con nosotros? Porque la ley nos dice, no, vosotros nada de ayudas. Yo, a mi modo de ver, todos, a mi punto de vista, no sé del compañero, deberían presentar igualmente la reclamación patrimonial en todos los sentidos. Por ejemplo, sea una empresa, un autónomo, una vivienda turística. ¿Y qué reclamar? Pues efectivamente las pérdidas que hayan podido tener ese negocio, el lucro cesante. ¿Qué es eso del lucro cesante? Me diréis, pues eso de lo que se ha dejado de ganar una actividad. Yo eso lo veo
posibilidad de reclamación también. No sé si también es un punto de vista a compartir del compañero. Totalmente, Pues yo- y efectivamente, las tierras, los negocios, los sentimientos, que es donde vienen los daños morales, de las personas que han sufrido, sufren y siguen sufriendo, contra las miles de cortapisas que están poniendo las administraciones, por ejemplo, que no conceden la indemnización esta que está regulada de los 60.000 euros más el cabildo, porque no estás empadronado. Si llevan viviendo 60 años, 70 años, 80 años, y el acto formal del empadronamiento se puede acreditar esa formalidad por 25.000 medios de prueba de que han estado ahí toda su vida, que han parido generaciones. Pues no, el requisito de la tal, el decreto dice o la tal que tiene que estar usted empadronado. Otra pregunta, ¿cuánto dinero se puede reclamar? ¿Hay algún límite? Sí, la reclamación que se puede hacer es lo que se puede acreditar del perjuicio que has tenido, o sea, no hay un límite. Pueden ser 100 euros o 100.000, o 200.000, o 300.000, no hay límite. Ahora, hay que acreditar que efectivamente lo que tú reclamas responde al valor que tienen tus bienes, el tema de los daños morales, lo que acaba de decir Sara de los que tienen las plataneras, del lucro cesante, de las pérdidas que han tenido en sus negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Y exacto, no hay un límite, pero siempre dice José Luis que se ha acreditado, es decir, probado. Por eso de ahí la necesidad de que haya, entiendo, un informe pericial, cuanto menos, ¿no? O una tasación también nos valdría, ¿no? Pero bueno, casi mejor un informe pericial, un perito que nos valore el daño, por ejemplo, la pérdida de la vivienda, del inmueble, de la finca, eso, esa pérdida en cuánto se valora. Igualmente también la pérdida de bienes muebles, entendiendo la vivienda, ¿vale? También los bienes muebles, por ejemplo, pues el ajuar, ¿qué es eso del ajuar? Por lo que hay dentro de una vivienda, también pudiera ser efectivamente indemnizable, ¿vale? Y eso es muy necesario acreditarlo con informes periciales referido al daño patrimonial. En cuanto al daño moral, puede ser, efectivamente, como antes comentaba el compañero, ¿no? No hay límite para establecer un daño moral, lo más ajustado posible a jurisprudencia, es decir, a sentencias que pueda haber establecidas por el Tribunal Supremo, que es la más alta autoridad en este país, ¿no? de establecer ciertos criterios. Y después el psicológico, ¿no? El psicológico, otro informe pericial referido al daño psicológico, que eso más bien vendría ya tildado por por otro tipo de normas como el baremo de tráfico y demás. Es decir, haría falta, entiendo yo, si no es así, corrígeme José Luis, varios peritos entendidos en la materia, ¿no? Es decir, alguien que valore a nivel patrimonial el valor de una casa, por así decir, un médico especialista en psiquiatría que valore ese daño psicológico, eso cuanto menos, y ya referido a otro tipo de pruebas que también vendrían bien en acreditarse a nivel pericial y sobre todo a nivel judicial, ¿no? Vamos a hablar de los documentos que una persona necesita para esta reclamación. ¿Qué otros documentos hay que presentar? Y hay uno que preocupa bastante a la gente, porque es el acta de notoriedad, porque las oficinas de notariales que se han abierto pues no dan abasto, y la pregunta es si se puede presentar la reclamación con la solicitud de esa acta de notoriedad, y después explíquenos qué otros documentos hacen falta y esto, ¿no? Si aclarar si con la solicitud de un documento es suficiente y después se aporta, ¿no? Cuando se obtenga. La documentación que hay que presentar cuando te exponen el caso y ya conoces las personas, los bienes, etcétera, se solicita en base a ese caso los documentos que se consideran y así se pone en conocimiento del cliente la documentación que se necesita, ¿no? En cuanto a los informes periciales, se encarga el despacho. Yo por lo menos en el despacho me encargo.
si hace falta un informe técnico en donde se diga cuál es el valor de la vivienda, sobre todo en viviendas que han sido totalmente destruidas. O sea, se le encargará al técnico correspondiente, el psicológico al psicólogo correspondiente, el agrícola, al ingeniero correspondiente. Pero en una primera fase, que es verdad que el problema que ahora tenemos al día de hoy es que estamos en noviembre y han pasado 10 meses desde que se tuvo que poner en marcha todo esto. Y ahora es una lucha contra reloj. Es una lucha contra reloj. En el tema, estoy refiriéndome al tema de cuando han sido destruidas las viviendas por la colada. En el tema del Puerto Naus y la Bombilla, que es que teniendo su vivienda no pueden regresar, hay que apoyarse en informes que contradigan los informes que tiene a su vez el Cabildo, en donde dicen que no se pueden entrar. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Por lo menos yo los he conseguido. Que especialistas en la materia, o sea, catedráticos de la universidad, químicos, médicos, especialistas, no vulcanólogos, sino gente especializada, digan, y algunos ya se han manifestado públicamente en diferentes medios de comunicación, que los gases no son letales, que lo que hay que hacer por parte de la Administración es haber gestionado bien esta situación y que ahora, por los índices famosos que hay del CO2, se entienden, o ellos entienden, que se pueden entrar en las viviendas y en un estudio comparado que yo me ha llegado a mi poder, en ningún lugar del mundo, hablo del mundo, ningún lugar del mundo, en donde han sucedido situaciones parecidas con volcanes y le han puesto la alerta amarilla, se les ha impedido a toda una población no entrar en sus viviendas cerca de un año, en ningún lugar del mundo. Por lo cual tendríamos, en el caso de presentar, pero en este caso es presentar un recurso contra el decreto. Ha habido una asociación que a mí me la ha encargado y vamos a presentarlo estos días contra el decreto que impiden entrar en Puerto Real y la Bombilla. ¿Puedo o no puedo presentar esa reclamación patrimonial aunque no tengas acta de notoriedad? Perdón. Yo, desde luego, sí presentaría la reclamación patrimonial acompañada de esa solicitud del acta, ¿vale? De notoriedad. Aún no teniendo ese acta, podemos presentar esa reclamación patrimonial con esa justificación de la solicitud, que yo lo he solicitado, y en esa propia reclamación patrimonial decir, oye, en un apartado de esa reclamación, oye, yo he solicitado esta acta de notariedad y a fecha de hoy no tengo respuesta, y solicitarla de oficio, que sea la Administración la que la remita a este procedimiento. Es mi punto también de vista, no sé si lo comparte José Luis, pero yo lo haría así. Vamos a ver, lo comparto, pero soy a lo mejor un poco más generoso. O sea, si por las circunstancias que sean, el acta de notoriedad no se tiene, yo presentaría la reclamación. No, yo igual. Presentaría la reclamación. Y una vez presentada la reclamación, si hay que subsanar esa situación, se subsana. Pero no me va a impedir en ningún momento que un documento, porque estamos hablando de una situación excepcional que no ha ocurrido nunca, y que excepcionalmente tienen que las administraciones y los jueces resolverla. Luego, todos estamos en una situación excepcional y ante una situación excepcional hay que adoptar medidas excepcionales. Exacto. Estoy convencido, y hablo desde el punto de vista de los jueces, porque como siempre digo, yo soy hijo de juez y por eso he estado en ese ambiente. Estoy convencido que ningún juez en Canarias ni en el mundo sería capaz de que porque se pase un día del plazo, aunque vamos a poner el día 13, que no digan, y porque falte un documento que te impida, si se demuestra que esa familia ha sufrido ese daño, no se subsane, no se corrige y no se procure el evitar, el no entrar en el fondo de la cuestión, que es nada más y nada menos que hay miles de familias que ahora mismo están sin nada.
Otra pregunta que se hace mucha gente es, contra o ante qué administraciones públicas se reclama, ante el Cabildo, el Gobierno de Canarias, el Gobierno estatal, los ayuntamientos. Tenemos a diferentes administraciones que se pueden considerar responsables. Mi punto de vista es enfrentarnos a todas las administraciones que consideramos que son responsables y la que se considere que no es responsable ya planteará la excepción que tenga que plantear y dirá eso que llamamos legitimación pasiva, etc. Aquí hay tres administraciones. Administración local, ayuntamientos, cabildos y gobierno de Canarias. Y lo podíamos hacer en extensivo al gobierno estatal, que ya el gobierno estatal hace poco yo recibí una especie de semicircular en donde dicen que la responsabilidad recae en la comunidad autónoma de Canarias. Luego ya se está liberando de entrar en este tema. La reclamación de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios, yo lo extiendo siempre a las tres administraciones. Exactamente, es así. Yo igualmente, por mi parte, he presentado las reclamaciones a todos los niveles de administración, local, cabildo, gobierno autonómico y efectivamente también al Estado, también la he lanzado, particularmente al Estado. ¿A quién? ¿A quién hemos demandado en el Estado? Yo en mi caso he presentado la reclamación más específica dirigida al Ministerio de Presidencia, Administraciones Públicas, por una parte, y también otra lanzada al Ministerio del Interior, ¿vale? Hablo de la experiencia que he tenido en este caso. Lanzada la reclamación al Ministerio de Presidencia del Estado, justamente hace unos días, el afectado que he llevado me ha informado que ha recibido en domicilio una carta sin certificar, ojo, con el derecho de exclusión de recursos, que eso conviene, ya José Luis, ya me dirás, donde desecha su competencia, que nada tiene que ver, y la desecha el Ministerio del Interior, ¿no? El Ministerio del Interior también hace un mes aproximadamente contesta la reclamación patrimonial que la han recibido y dice, no, mira, que nosotros no nos entendemos competentes en esta materia porque así lo creemos que es competente Canarias, el gobierno autonómico, ¿no? Quiero decir, yo entiendo, y es mi punto de vista también humilde, mi opinión, que el Estado sí tiene también cierta responsabilidad o bastante responsabilidad en la gestión que ha llevado a efecto de esta problemática hace más de un año de este volcán. Es decir, el Ministerio de Interior, ¿por qué es competente? A ver, hay una normativa estatal básica en materia de emergencias, en el tema de los riesgos volcánicos, tiene que desarrollarlo. Hay comités específicos que regulan todo este tipo de normativa y que vienen a avalar o apoyar o coordinar toda esa problemática con el gobierno autonómico. De ahí yo entiendo que para mí también es muy responsable el Estado en este tipo de problemática que estamos planteando aquí y sobre todo ya indiscutible a nivel ayuntamientos, cabildo y gobierno autonómico. Si aquí en Canarias, aceptando, entre comillas, que la administración del Estado se desmarca, porque se quiere desmarcar, si el gobierno autonómico, las tres administraciones, atendieran la responsabilidad que nosotros pedíamos, pues bienvenido sea. No haría falta el luchar contra la administración del Estado. Otra pregunta, ¿existe algún precedente de reclamaciones patrimoniales en otros lugares de España o incluso de la Unión Europea que se puedan comparar con estas que estamos hablando de esta catástrofe volcánica? ¿Hay antecedentes de resoluciones administrativas o de jurisprudencia, de sentencias judiciales para una cosa que es tan dura como que desaparece tu hogar, pero desaparece tu lugar, tu territorio? ¿Hay algo a lo que nos podamos agarrar? Hombre, lo que nos podríamos agarrar, Vicente, es por analogías. Aquí los fenómenos volcánicos, los reales, los hemos sufrido y lo han sufrido los canarios.
Entonces, estamos para mí en una situación, como he dicho al principio, novedosa, en una situación en donde tendrá que examinarse la legislación que hay, que por analogía es aplicable, porque hay una frase, que claro, es la famosa frase en donde se escudan muchos para decir no tienen nada que hacer, que es la fuerza mayor. Pero claro, la palabra fuerza mayor, desde mi punto de vista, estoy convencido que es errónea, en este caso queda completamente destruida. Aquí lo que ha habido, para mí, como lo más esencial, es como la famosa novela de la crónica de la muerte anunciada. Aquí era la crónica de un volcán anunciado que lo vivimos vivo y en directo durante muchos meses antes de que el volcán sufriese la erupción. Y en esos meses antes, ¿qué hicieron las administraciones? Nada. Nada. Es no, que ni siquiera informar. Decirnos que estaba a 15 kilómetros de profundidad, que pasaba a 10, que pasaba a 8, que pasaba a 7, que pasaba a 6, que había cada vez más seísmos. Es que todos veíamos que eso iba a explotar. Y en cuanto a lo que tú has preguntado, que no quiero evadir la respuesta, que yo conozca casos iguales o similares por los efectos volcánicos, jurisprudencia, sentencias, en España, no he visto ninguno. Yo señalaría, compañero, un caso, el del camping Viescas. No sé si os suena. Viescas, que arrasó todo. El camping Viescas, donde ahí efectivamente hubo esa riada que colapsó, bueno, que hubo 80 fallecidos por recordar, fue en el año 1936, ya hace bastantes años, y donde efectivamente resultó ser responsable a nivel judicial pues el Ministerio de Medio Ambiente y el gobierno de Aragón. Eso es para aplicar por analogía lo que acaba Exacto. de decir. Por fenómenos vulcanológicos que hayan existido, lo que se está sufriendo, no se ha legislado ni se ha previsto en ningún sitio, ¿no? No, yo igualmente es mi punto de vista, e igual por qué no citar de mi tierra el caso Prestige. Explíquenos, por favor, cómo es este procedimiento de la reclamación patrimonial. ¿Cuánto puede durar eso? ¿Cuánto puede tardar todo? Las administraciones pueden contestar o no contestar. Si no contestan, se aplica eso que se llama el silencio administrativo. El silencio administrativo es negativo, quiere decir que es desestimatorio. Entonces transcurren 6 meses, no contestan y hay que ir necesariamente al juzgado. Para eso se tiene que pedir un certificado, etcétera, etcétera. Bueno, ya son cuestiones de tipo, vamos a ver, bien jurídico. ¿Cuánto tiempo pueden tardar los jueces? Pues los jueces tienen unos plazos, pero no lo cumplen ninguno. O sea, siempre dicen que por acumulación, porque pueden tardar 1 mes o 1 año, o 2. Yo no quiero pensar en la fase judicial, salvo que la tengamos que realizar porque no hay más remedio y porque además nos podemos saltar la vía administrativa, como es el caso del decreto que no dejan entrar, sino luchar porque en vía administrativa podamos resolver el tema. En este caso, hombre, yo confío que no es cuestión de poco tiempo, pero lo que sí que tengo claro, y Sonia seguro que lo tiene igual que claro que yo, es que si no hacemos esto, se pierde. Está clarísimo. Los plazos, efectivamente comparto lo que dice el compañero, si hablamos a nivel judicial va a depender mucho de la carga procesal, la dinámica, de cómo vaya cada uno de los juzgados donde se pueda presentar esa posible demanda judicial, y el procedimiento administrativo, la ley nos dice 6 meses desde que empieza el procedimiento, eso que llaman incoación, ese inicio del procedimiento, 6 meses que en realidad probablemente sea totalmente surrealista, ¿no? ¿Cuánto puede costar un proceso de este tipo si se queda en la vía administrativa y que si hay que ir luego a ir a la judicial? ¿Cuál es el coste medio que la gente debe prever? Vamos a ver, el coste medio depende de la apreciación que tenga del caso el despacho de abogados. Como imagino que tendrá en el Colegio de Abogados suyo, nosotros tenemos unos criterios orientativos
que recomiendan una serie de cantidades, pero que se aplican en Canarias ahora exclusivamente cuando te condenan en costas. No, tú puedes pedir lo que consideres que debes de pedir en base al volumen, a la entidad, a la complejidad. Hay unos que pueden pedir mucho más, otros pueden pedir mucho menos. No hay una tarifa plana que los despachos de abogados que tenemos apliquemos. Pedimos lo que podemos pedir con arreglo a los criterios que están en el Colegio de Abogados, y al despacho no va prácticamente nadie, porque son cantidades que la gente sencilla, normal, no podría hacer frente. Luego tenemos que adaptarnos a la situación del colectivo con el que nos enfrentamos, porque si no las cantidades serían inasumibles, vamos. Abismales, por cierto, porque bueno, quizás a algunos que estáis ahí os suena esto de la cuota listis, que si porcentajes a partir de indemnizaciones y todo esto. Yo desde luego también sigo el criterio muy razonable y atendiendo las circunstancias de cada caso y conforme el trabajo de cada caso, claro está. Y por supuesto, igual que mi compañero, no voy a pedir, yo mi despacho no va a pedir cantidades desorbitadas, o así lo entiendo, y para nada se alejan totalmente de esos criterios del Colegio de Abogados, ¿no? Vamos a permitir que ahora la gente que está en el recinto ferial pueda plantear preguntas. Hola, buenas noches. Mi pregunta es porque el viernes pasado tenía el QR aprobado para entrar en mi casa en la bombilla. Cuando llego a las 9 de la mañana con el perito, me comunican que al perito se le ha denegado la entrada a la bombilla el comité científico, y que yo sí puedo entrar, pero el perito no. Hoy me comunican que mañana viernes se suspenden todas la visita a la bombilla y a los peritos. Mi pregunta es, ¿yo puedo solicitar una orden judicial para entrar en mi casa con el abogado y el perito? ¡Por cojones! Bueno, hay un decreto. Perdón, porque me voy a lo subjetivo, es tremendo, claro, de verdad. Claro, es que esto no llega a la península. Perdón, compañero. Es que esto no llega a la península. Claro, Es que no es el primer testimonio, es que son más. No llega a la península. Claro. Perdón, es que me ha desorbitado, disculpadme, pero de verdad es tremendo. No, que lo que está ocurriendo, toda la palabra es surrealista, lo que está ocurriendo es terrorífico. Entre otras cosas, hay un decreto presidente del Cabildo, que dice zona de exclusión. Y hay gente que quiere entrar en sus casas, además con sus sensores y medir para demostrar que los gases, los famosos CO2, no están como ellos se dicen. Y acabo de escuchar algo tremendo. De repente le prohíben, pero le prohíbe, ¿quién le prohíbe? La Guardia Civil, el policía local, en base a qué orden, que no entrar en su casa. ¿Quién fue el que le dijo que no podía entrar y que no podían entrar mañana? ¿Quién fue? A mí me lo comunicó el PayPal y el comité científico. Pero se lo comunicó verbalmente. No. ¿Puede usted entrar? Con un mensaje. ¿Un mensaje de texto? No. Sí. Eso vamos, utilidad, vamos a ver, iba a decir que se han excedido. Se han excedido totalmente de las funciones y las competencias que pueden tener, porque más o menos se están equiparando a una autoridad judicial. O sea, que están cogiendo la rienda de si fuera un juez o un guardia civil
que sigue las instrucciones o la policía judicial que sigue las instrucciones de un juez. Eso, desde mi punto de vista, es totalmente ilegal. Ilegal. Y es denunciado. A ver, Es denunciado. Debe denunciar, pero ya. La pregunta, exacto, la pregunta de él, vamos a lo concreto, es ¿qué puede hacer él ante esta situación? Pues denunciar. Muy bien. ¿Dónde tiene que denunciar? Para no ir a la Guardia Civil ni a la policía, denunciar En el juzgado de guardia, pero de forma inmediata. Vamos. Claro, El que esté de guardia abierto ya. Vamos a ver, en el caso de él puede ir solo, tiene que ir acompañado de abogado. Si no tiene abogado, puede solicitar una de hombre, oficio. para denunciar puede ir solo. Sí. Dale guardia y denuncie lo que le ha pasado. No Vale, necesita no, él está comentando que son todos los de la bombilla, ¿eh? Madre mía. Pues si son todos los de la bombilla, que vayan todos los de la bombilla, que sigan a un juzgado de guardia diciendo que ha habido alguien que le ha puesto un mensaje de texto diciendo que no puede entrar en sus casas, porque yo tengo entendido que están entrando en sus casas con ciertas autorizaciones de un par de horas, etcétera, etcétera. Pero esto es la primera vez que acabo de escuchar, que no dejen entrar en sus casas. Pues si no quieren entrar en sus casas, no les dejan entrar en sus casas, que vayan a un juzgado de guardia y que lo denuncien. Claro. También, esto no lo han dicho, que posiblemente hasta después de Reyes no se iba a poder acceder a la bombilla. Pero si no se puede acceder ahora, es como consecuencia del decreto del presidente del Cabildo que ha dicho que hay zonas de exclusión, que es lo que vamos a recurrir ante el juzgado de lo contencioso administrativo. Es lo que vamos a recurrir, es lo que yo voy a recurrir o mañana o el lunes, que porque me lo encargó una asociación que se ha creado, que todos los que no puedan entrar en la bombilla, avalándome en informes de científicos que dicen que el CO2 que hay ahí es permisible y es incompatible con la vida, aparte de los diversos artículos que han firmado catedráticos de aquí, entonces dice que es compatible. A ver, lo que dice este señor es que nos han dicho desde la Asociación de Vecinos de la Bombilla que los bomberos que nos llevaban, nos acompañaban a entrar, están de vacaciones hasta después de Reyes. Es por eso que no se puede entrar por ahora. No sé si cambiarán esto o no. En mi caso, ocurre que tengo en la bombilla un muro que se va a caer y lo que me dijeron es que hablara con Amílcar, el famoso del defecto de fábrica. Y me contesta muy amablemente que sí, que me iba a solucionar el caso hablando con un señor que se llamaba Rafael. Rafael tiene un teléfono al que no contesta jamás en la vida. Me da una extensión del Cabildo, yo llamo a esta extensión del Cabildo y me dicen que ese señor trabaja allí pero nunca está allí, que suele estar con los bomberos, pero yo no sé dónde están los bomberos. Entonces nada, llamo, no me contesta. Se lo comunico a Amílcar por correo electrónico y Amílcar me da el número de Jordana. Lo mismo, tanto de lo mismo, Jordana no contesta nunca, por lo visto Jordana da los cuernos. Yo no le pongo cara, pero manda bastante, por lo visto. Total, el muro se me cae y a mí nadie me deja entrar a la bombilla a arreglar el muro. Entonces, ¿qué hago yo? Mire, vamos y así como esa, 1550, si yo le contara. Estamos en una indefensión total. Aquí hacen lo que les da la gana. Lo único que cabe es recurrir el último decreto ante el juez y que el juez, valorando la situación que hay, resuelva a través de una adopción, a lo mejor pedimos que se adopte alguna medida cautelar para que esta situación esperpéntica que está pasando, que no continúe pasando. Pero vuelvo a insistir, el primer decreto no lo recurrieron, el segundo decreto no lo recurrieron. Probablemente no lo recurrieron porque ustedes confiaban en resolver el problema. El tercero y el último, estamos en plazo y se va a recurrir. En caso de que la administración
indemnice y se lleve a cabo la demanda que nosotros hemos puesto, la propiedad sigue siendo de la persona o se pierde. Hombre, la propiedad nunca se puede quitar. Hombre, Como la propiedad sigue siendo de la persona que la ostenta y que la tiene. de forma indudable, vamos, vuestra propiedad, Por vamos. muchas indemnizaciones que le den sobre la propiedad que ustedes tienen, porque desgraciadamente muchos van a pedir indemnizaciones por una propiedad que han perdido, que no tienen, que se la han llevado a la colada. Pero en el caso de que se mantenga la propiedad, le pueden dar la indemnización que sea por lo que se pida, por los daños morales, los bienes muebles, etcétera, etcétera, pero la propiedad en ningún momento se puede ser arrebatada por la administración. Sacarle la propiedad para nada y mucho menos mantener vuestra identidad, siempre. ¿Los recursos se hacen a cada administración o si se hace online se pone que, por ejemplo, la del gobierno autónomo lo dirija al cabildo, al ayuntamiento también? Pero yo las reclamaciones que hago las dirijo cada uno a la administración que corresponda. No la dirijo al cabildo para que a su vez lo traslade a la administración local y que la administración local la traslade. Cada una la hago a la administración que corresponda. Exacto, y por mi parte igualmente, a cada administración una única reclamación y exclusiva, eso está clarísimo. Que hay un modelo que la asociación ha puesto a disposición de los afectados en general para facilitar que nadie se quedara fuera, ¿vale? Con independencia de que cómo continúe luego. Entonces, esa básica se fundamenta en el incumplimiento de la ley de protección civil, básicamente, y los daños sufridos luego. La falta de información, la falta de medidas preventivas. Hablo de este tipo de reclamación basada en estos fundamentos. Bueno, yo no discuto el modelo ni el contenido del modelo. Lo que sí que yo, como creo que Sonia, a estas alturas de nuestra vida, no nos ajustamos a un modelo. Nos ajustamos a los conocimientos que tenemos para aplicarlos al caso concreto. Que el modelo puede ayudar. ¿El acta de notoriedad se puede sustituir simplemente con la escritura? Claro. La propiedad. Ya creo que lo explicó mi compañera Sonia, lo del acta de notoriedad. Buenas noches. La lava, supuestamente, la propiedad de la lava, ¿de quién es? La lava que cubre esa superficie, pues será de la persona que tiene esa lava. Luego podemos discutir si es del cabildo, si es del ayuntamiento, si es, etcétera. Pero es una pregunta muy interesante, pero que en principio, si yo tengo que me entra cualquier cosa en mi propiedad, que es un fenómeno natural, son como las cenizas. ¿Las cenizas de quiénes son? Pues las cenizas, si quiere uno quedarse con las cenizas, tiene las cenizas. Si no coge, quita las cenizas y las deja y se las llevará quien sea. Sobre una propiedad que era mía, se está haciendo una actuación de urgencia, que es una carretera. Esa que es la famosa carretera de la costa. Por un procedimiento de expropiación, porque hay un interés general que hay que hacer ahí. No, se me ha expropiado los 30 metros que tenía sin sepultar. Lo demás no ha tenido respuesta. Entonces se les ha hecho una alegación de que porque se estaba haciendo esa actuación. Esa actuación la está haciendo Carreteras de Cantabria. Madre mía. Es la que tiene la concesión. La potestad, que es donde se hizo la reclamación de la carretera de la costa. Entonces, cuando usted me dice que no se hace reclamaciones a nivel estatal, pues cuando es una administración estatal la que está haciendo esa carretera de emergencia. Sobre una propiedad que supuestamente era mía. Hay una expropiación, se ha iniciado el procedimiento, ¿verdad? Administrativo, ¿no? Es decir, se ha iniciado el procedimiento administrativo sobre los terrenos que han quedado en el aire, digamos.
Muy bien. Los otros ya se están actuando sobre ellos, claro, sin permiso. Esa es otra historia. Bueno, Y, fue publicado en el BOE del 29 de septiembre a qué personas iban a ser expropiadas. Había un periodo de alegaciones de 10 días en el cual se les hizo la alegación, yo la he presentado. Es un procedimiento de expropiación que tiene que seguir su curso. Si hay el interés, se hace en base al interés general, y es verdad que cuando te toca, luego fijarán un justiprecio, darán unas cantidades por el tema de la expropiación, etcétera, etcétera, pero dentro de las alegaciones puedes decir lo que consideres que debes de decir. Que esa expropiación no está de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero perdone, por aquí se están riendo muchos que son los que llevan este tema a nivel de Canarias, lo que dice que cuando tú tengas algo resuelto ya eso está hecho. Bueno, pero esos son dichos que... No, eso lo han dicho cargos que no sé cómo se llama el señor que está... Bueno, hay varios señores con cargos del gobierno de Canarias que lo están diciendo. Pero ya nos metemos en un terreno de expresiones de políticos que a lo mejor son bastante desafortunadas. Yo planteo una cosa. Si estas personas, aunque sea un modelo muy básico de reclamación patrimonial, lo presentan, y mientras eso no se resuelve, sufren daños en sus propiedades, pueden ejercitar otro procedimiento paralelo para solicitar la protección cautelar de esos derechos. Vamos a ver, es que lo que planteas son cosas totalmente diferentes, o lo he querido entender así. Claro, yo también. Una cosa es la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios que se han sufrido con consecuencia de los efectos del volcán, y otra cosa es porque considera uno que se están vulnerando una serie de derechos fundamentales que existen en la Constitución. Son dos cuestiones que son distintas, aunque tengan cierta comunicación, pero son totalmente diferentes. Se puede plantear una cosa y se puede plantear la otra, sí. Una cosa es, como dice el compañero, una reclamación patrimonial por los daños que yo he sufrido por la pérdida efectivamente de bienes y por mis daños psicológicos, ¿vale? Por otro lado está esto de la expropiación, la carretera de la costa. Eso sería un procedimiento totalmente paralelo a una reclamación patrimonial. Es decir, yo una reclamación patrimonial reclamo este tipo de indemnización y por una expropiación de una tierra, de una vivienda, reclamaré otra indemnización que le llaman efectivamente un justiprecio, ¿vale? Cada uno irá por un procedimiento distinto judicial, ¿de acuerdo? En el momento en que algunos de vosotros tengáis algún tipo de vulneración en los derechos, sea que no podáis entrar en casa, que si sí, sobre todo el fundamental de entrar a vuestra vivienda, es el momento de presentar una denuncia en un juzgado y, por supuesto, para defender que podáis entrar a una casa porque se están vulnerando vuestros derechos. Si hubieran recurrido el primer decreto, a estas alturas a lo mejor estamos en otra situación, pero al no recurrir es firme. Claro. El presidente del Cabildo dice, no entre, nadie dice nada, no recurren reposición, claro, no el contencioso. Segundo decreto, tampoco dicen recurren. El tercer decreto, que es el que se está recurriendo ahora, pues vamos a ver qué respuesta dan los juzgados. Con respecto a las propiedades que están bajo la lava, bajo la experiencia que tengo en todo este periodo de la erupción, esto pasa por modificar la ley de expropiación. No sé cómo lo ven ustedes, si es factible o no, porque creo que si no se cambia, los precios son efímeros, o sea, siempre va en perjuicio de los afectados. O sea, las cantidades que se van a pagar son mínimas y con esto no se puede salir adelante bajo ningún concepto. Las cantidades que ustedes le están pagando el gobierno, etcétera, los 60.000 euros, el Cabildo otra cantidad, por eso hemos iniciado en las personas que han acudido a los diferentes despachos los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial por las pérdidas que se han tenido. O sea, su casa, que ha sido enterrada por la lava, tiene un valor. Los bienes que tienen dentro de su casa tendrán otro valor. Las tierras, si tiene tierras que la rodean, tiene otro valor. Y eso es lo que se pide. Yo, en principio, no entiendo, lo tengo claro, que hay un justiprecio.
Ahí lo que hay es que nosotros lo que vamos a pedir son los daños y perjuicios que hayan tenido por la desaparición de sus bienes, acreditándolo a través de los informes correspondientes que consideremos que son necesarios. Vamos, referido al cambio de normativa en cuanto a la valoración de justiprecios, bueno, en fin, queda mucho por avanzar en este sentido en la normativa, especialmente la estatal, y es algo que afecta no solo a este caso en particular, sino en cualquier tipo de expropiación, ¿no? En Orense, pero bueno, bastante por avanzar en ese sentido en ley expropiatoria. Sonia, ya que tú estás en Galicia, una de los carteles que vimos perdón, en la última manifestación es que en Galicia se dio, creo que el gobierno autónomo, mucho más dinero a quienes perdieron las viviendas por los incendios. Muy bien. Sí. Que lo que aquí se está dando, ¿no? Sí, sea lo que os referís, a esto de los incendios que hubo en este verano, en la zona de Aserra do Courel, en Galicia, aquí en la zona de Ancares, Valdeorras, efectivamente, claro. Es un tema de políticas, ¿no? De políticas. Aquí la política territorial, el gobierno gallego, pues sacó una norma y dijo, mira, pues las viviendas efectivamente perdidas por incendio en vivienda habitual, creo que las estaban valoradas en 120.000 euros y las que no eran viviendas no habituales en 60.000 euros. Pero claro, es cuestión de política territorial, ¿no? No, es cuestión que es verdad, de la comunidad autónoma. Claro, hay unos que dan más y otros que dan menos. Sí, o nada. Pero ya es una cuestión que entraríamos en otro terreno, claro, que es el jurídico, es el político. Exacto. El político, efectivamente, que es a lo que voy. Con respecto a los costos de los futuros juicios, ¿no se podría llevar una política como hacen algunos bufetes a nivel internacional a veces? Por ejemplo, en el caso de Ryanair, que es una compañía que va mucho a los juzgados, ¿no? Entonces, la persona afectada paga un tanto por ciento, por ejemplo, un 5% o un 10%, si el juicio se gana. Si el juicio se pierde, no se paga nada. Eso es la famosa cuota litis que estuvo hablando Sonia. Hay despachos y entre ellos puedo estar yo, por hacer una pequeña provisión de fondos, luego se llega a un acuerdo con el cliente sobre la indemnización que perciba, pues se establece un porcentaje. Eso ya es a criterio del despacho, de la relación que mantenga con el cliente, etcétera, etcétera. Y sobre todo del volumen de personas que tengas, hay un montón de factores. Partimos todos de la base de que la reclamación patrimonial sí o sí hay que presentarla para no perder derechos a futuro. En el caso de que las cosas no fueran tan bien como todos esperamos, si hubieran costas, ¿habría alguna manera, bajo la situación que cada uno tiene, de eximirse de esas costas o no? No, en primer lugar, en vía administrativa no hay costas. No, me refiero si se pasa la vía judicial. En vía judicial, hombre, en vía judicial, para que los jueces condenen en costas, tienen que ver eso que se llama mala fe y temeridad. No veo a un juez condenar por mala fe y temeridad. La temeridad sería no presentar las reclamaciones, pudiéndolas presentar. Luego, eso de las famosas costas en vía judicial, yo las descarto. Y así también por experiencia digo, siempre hay riesgo a costas. Por cierto, ¿qué son eso de las costas procesales? Os preguntaréis algunos por ahí. Son honorarios de abogado, procurador, de Estado, bueno, en este caso Estado, Administración, incluso también los gastos de peritos y demás, ¿vale? Esas son las costas procesales, cuando algo nos sale a favor, un tema nos sale a favor, ¿vale? No obstante, también soy de la opinión que efectivamente, y la ley es así, que para que haya una imposición, para que nos condenen en costas, tiene que haber unos requisitos, es decir, que haya la mala fe, la temeridad, es decir, que haya actuado con malicia, con maldad, que haya hecho las cosas pidiendo algo desorbitado, algo fuera que no tenga lógica, y entiendo que aquí no es el caso. Es poco probable, que haya una imposición debido al carácter del contenido de la reclamación.
Hay una cosa de la que no se ha hablado nunca y que a mí siempre yo me he preguntado por qué no se ha hablado de eso. Cuando el volcán explotó, tardó, bueno, las casas que estaban al lado, pues claro, tuvo todo el mundo que salir corriendo, evidentemente, pero hubo zonas ya por Todoque, más abajo de Todoque, por encima de Todoque, la laguna, donde el volcán tardó en llevarse las casas, por ejemplo, el S de Todoque o todas las casas de la Rotonda, durante más de 8 días, y allí no dejaron entrar a sacar nada. Dejaban un cuarto de hora corriendo, etcétera. Tengo amigos que en la casa perdieron la Thermomix, perdieron todo lo que tenían dentro de la casa porque esta gente no dejó entrar, sino un cuarto de hora corriendo, gente que tuvo que burlar a la Guardia Civil, saltar por un lado, por otro, verdaderos disparates. Y la velocidad de la lava era de 3 kilómetros por hora, 4, 10 kilómetros por hora. Hubiera dado tiempo perfectamente para vaciar esas casas. Entonces eso nadie lo habla nunca, pero yo creo que alguien tendría que pedir también responsabilidad sobre esas cosas. Bueno, pues ahí sí que en ese caso que usted plantea, yo lo veo claro. Si usted tardaron 10 días, el volcán, los vulcanólogos sabían que se paraba, que luego iba a 1 kilómetro por hora, a 100 metros por hora, o sea, se estaba midiendo lo que iba avanzando el volcán y no le dejan sacar lo suyo, como ha comentado Sonia, todo el ajuar, los enseres protetectos reclaman. Eu pergunto, em fincas que não tenham seguros, podrão solicitar a indenização por isto? E a outra pergunta é, fincas que han tenido pérdida de todo, date cuenta que teníamos uma pandemia, anos anteriores tivemos uma pandemia, que agora com o vulcão que é passado, que não há recuperação que valga, porque realmente lo hemos perdido de antes e usted me está hablando de uma peritaje econômica, de estrutural, de la propriedade, sim, pero la econômica, em que se vai passar? Em los anos anteriores que tivemos la pandemia ou lo que realmente generava essa vinca e que poderia chegar a generar anos futuros? Eso es lo que me gustaría saber. Solamente haya o no haya seguro de la vivienda, entiendo que es posible la reclamación patrimonial. Esa es la pregunta que lanzaba, si es posible una reclamación patrimonial, si efectivamente una casa, una vivienda tenía o no un seguro. Sí que es posible, ¿vale? Y el otro caso, ¿cómo reclamamos o peritamos esos daños en este caso de que resulte más difícil la valoración? Pues efectivamente aquí incluso jugaría un valor fundamental un perito. Sí, aquí siempre para valorar un daño y acreditarlo hablamos de peritos, en este caso un economista que pudiera ver una valoración previa a 4 o 5 años antes, ¿vale? Y el actual, así yo lo veo factible, la reclamación. Yo tengo una tierra, una propiedad registrada legalmente, en la zona de la falda del volcán, lo que se llama zona cero. A mí no me dejan entrar a mi propiedad. Gesplan me ha echado de allí. No puedo limpiar unas cepas centenarias de más de 100 años, patrimonio. Me las ha dejado el Cabildo ahogar, después de 500 años, que pasaron heredadas de mis ancestros hacia mí. Tampoco puedo entrar por el único camino que existe, que es un pase de bestia, servidumbre, que actualmente el Cabildo lo tiene como un camino senderista. Vale, yo tengo una tasación de mi terreno y tengo por el tasador del Ayuntamiento del Paso. También hablé con el Ayuntamiento del Paso, con Sergio, el alcalde. También fui a hablar con Consejería de Agraria en Santa Cruz de la Palma. Todos me dicen, olvídate, eso ya no es tuyo, eso va a pertenecer
a medio ambiente, zona protegida, vulcanólogos, científicos y turismo ecológico, bla, bla, bla. Yo no sé qué hago. Pues usted lo que tendría que hacer es lo que hemos dicho desde el principio. Reclamar ante las administraciones los perjuicios y daños que considera que usted ha sufrido. La propiedad sigue siendo suya. De lo contrario, ¿quién dice que esa propiedad va a ser de un ministerio, de un Estado? ¿Eso quién lo dice? No hay nada. La propiedad Sonia, eso se dice. Eso se dice. Claro, están hablando de zonas protegidas, de zonas que van a proteger, y lo que plantea Beatriz, porque a mí me lo planteaba, era, si hago una tasación de esa propiedad ahora, ¿a qué valor se tiene que tasar? ¿Al valor que tiene actualmente con el volcán? Que ella supone que es superior al valor que tenía antes, o al valor de antes. Al valor que considere el técnico a quien se le encargue, arquitecto, ingeniero, quien corresponda, que tienen en base a los parámetros que ellos tengan para definir cuál es el valor y la cuantía de lo que verdaderamente ellos dicen. Ahí sí que nos tenemos que poner en manos de los técnicos. Claro. Son los que tienen sus métodos, tienen sus reglas y tienen la aplicación de las normas que deben hacer. Si se protege, ¿hay un derecho a recibir una indemnización o no? Claro que sí. Por la pérdida del uso. Efectivamente, que la propiedad es única, exclusiva y defendible, derecho constitucional, la propiedad es suya, mientras no se diga lo contrario, y que toda propiedad es defendible ante una indemnización. O sea, creo que más clara no puedo ser. Queda poco plazo. Yo animo por mi parte a que lo hagáis, a que lo reclaméis. Tenemos dos preguntas que nos han enviado por las redes sociales. Germán es un afectado, se pregunta por qué el consorcio de compensación de seguros no permitió asegurar fincas agrícolas cuando son bienes inmuebles. ¿Por qué no se pudo asegurar sino construcciones? Pues la respuesta que puedo tener es que no tengo respuesta. Yo igual, es que claro. El por qué hizo algo de esa naturaleza, habría que preguntarle al consorcio, bajo este hecho, Sí. por qué él no quiso asegurar eso. Entonces, ante la respuesta del consorcio, ya veríamos si lo que responde es correcto o no. Hay otra pregunta que dice, se llama, espero pronunciarlo bien, Annette Brook, no sé si es correcto la pronunciación del nombre. Ella se pregunta que quién se encarga de medir las condiciones de esos terrenos, la altura de la lava, y quién decide si es posible construir sobre esa lava o no. O sea, como que se siente indefensa ante quién decide todo eso. Vamos a ver, quien manda los drones, creo que ahora todo se hace a través del dron, se mandan bombas y se hacen mapas. O sea que serán los organismos que tienen esa capacidad para hacerlo oficialmente. Sí. Y en cuanto a la segunda pregunta, lo mismo. Agradecemos a quienes han pacientemente... Agradecerte a ti, Vicente, la labor tremenda que haces, agradecer a todos los que han estado, agradecer, ahora que está en primer plano, a Mónica, que está aquí viéndonos, y lo único que creo que podemos aportar es lo mejor de nuestros conocimientos jurídicos y yo en mi caso el sentimiento y las vivencias que tengo día a día porque estoy residiendo en esta tierra. Sí, igualmente por mi parte agradecer la confianza que depositáis en mí, que bueno, aunque esté lejos en distancia, estoy cerca, ¿no? Con vosotros, los palmeros. Entiendo la verdad vuestra situación, os escucho mucho porque, bueno, es una forma también de llevar mejor este trabajo y de realizarlo lo mejor posible. Estoy tremendamente agradecida, de verdad, por la confianza que me habéis aportado. Muchísimas gracias también. Espero que esté siendo de ayuda tanto a ti, a la asociación y sobre todo también a la gente que estáis ahí. Bueno, igualmente, y nada, a ver si vienes por Canarias pronto. ¿Vale? Eso está hecho, tengo que conoceros a pie de terreno. Muchas gracias. Pero bueno, es un hasta luego, ¿eh? Siempre. Un hasta luego, eso siempre, ¿eh? Un hasta luego. Vale. Bueno, pues... Vale.
Buenas noches a todos. Este ha sido un acto organizado por Tierra Bonita. Ánimo a todos porque la fortaleza mental va a seguir siendo necesaria.